Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente este domingo 13 de julio en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias por acompañarnos. Gracias también por sus comentarios, sus saludos en las redes. Es grato escucharles a ustedes. Yo sé que algunos nos ven ahorita el domingo, otros entre semana, pero gracias por sus saludos, sus comentarios. Ya saben que aquí en la iglesia pues, siempre estamos para servirles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y pues para entrar hoy a nuestro tiempo devocional, me gustaría invitarles a que inclinemos nuestros rostros y que oremos. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tú estás con nosotros este día. Tú nos guardas, nos diriges, permite que estemos siempre dispuestos a obedecer, a servirte y adorarte como a ti te corresponde. Gracias por darnos este tiempo de reflexión. Lo ponemos en tus manos y agradecemos todo tu cuidado en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues aquí estamos, como decíamos, nuevamente en nuestro devocional. Y este domingo pues, iniciamos una nueva serie de predicaciones en la iglesia basados precisamente en la temática, como ustedes ya saben, de la película La Forja. Y pues lo que hemos elegido como tema para todo estos domingos es el tema de navegando una crisis. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido que enfrentar crisis de diferentes formas, ¿verdad? Crisis en el trabajo, crisis en la familia, crisis económicas, enfermedades, etcétera. Y pues siempre que entramos a las crisis, pues entramos a terrenos que no son muy difíciles de manejar. No son áreas con las que nos gusta acompañarnos, ¿verdad? Al contrario, quisiéramos siempre tener vidas en donde las crisis estuvieran ausentes, pero la vida no es así, ¿verdad? Siempre tenemos crisis, cada momento, cada día, algo va a aparecer que nos va a llevar a vivir en crisis. Bueno, vivir en crisis simplemente significa que nosotros estamos viviendo en un momento de dificultad, de adversidad, en esos momentos donde sentimos que la vida nos reta. Y yo lo pongo de esa manera, porque las crisis básicamente son esos, son retos que se nos presentan en la vida, retos en donde tenemos que responder si realmente tenemos la fe que profesamos, crisis en los cuales se pone a prueba lo que lo que nosotros hemos dicho de nuestra confianza en el Señor, etcétera. Y ahí es en la crisis precisamente donde empieza a gestarse y a desarrollarse esa confianza que debemos de tener en el Señor. Las crisis nos enseñan a vivir ligados, dependiendo del Señor. Y también el domingo que iniciamos esta serie, el pastor Pedraza nos introdujo y nos dijo que uno de los elementos importantes dentro de la crisis es precisamente la responsabilidad. Y quisiera yo el día de hoy eh, llevarles precisamente a pensar en un pasaje que nos muestra precisamente eso, ¿no? Cómo nosotros debemos de responder responsablemente a nuestra fe, a nuestra responsabilidad delante del Señor. Cosas que en la crisis se tambalean. Y para esto me llamó la atención, y siempre me llama la atención, un pasaje de la Biblia que habla de ese manejo de crisis, especialmente en los discípulos. Es un pasaje muy conocido, ustedes lo habrán leído varias veces, y es el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52.
El pasaje es, nada más para resumirlo, aquel pasaje donde Cristo envía a sus discípulos en la barca y él se queda orando en el monte. Y cuando los discípulos están en la barca, empiezan a tener dificultades porque el viento era contrario, si recuerdan ese texto, ¿no? Y entonces, ya muy entrada la noche, el Señor Jesucristo se acerca andando sobre el mar y los discípulos de pronto sienten miedo, sienten temor porque no saben lo que está pasando, hasta que finalmente el Señor Jesucristo entra en la barca, calma el viento y ellos se asombran de todo esto, ¿verdad? Esto sucedió, de acuerdo con Marcos, unos momentos después de que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Ese es el pasaje así a grandes rasgos, a donde yo quiero que vayamos y reflexionemos precisamente en el tema del manejo de la responsabilidad en la crisis. Como les decía yo, ¿no? Hace un rato, el pasaje se centra en algo que Cristo les encargó a los discípulos. Al leer el pasaje, notamos que dice Marcos que el Señor Jesucristo despidió a la gente en el monte y él se fue a orar. Y también le dijo a sus discípulos que se fueran al otro lado. Entonces, aquí ellos no se fueron por su propia cuenta, ¿no? Ellos estaban obedeciendo lo que Cristo les había dicho. Entonces dice Marcos que los hizo entrar en la barca y que les hizo ir adelante hacia Betsaida y él se fue a orar. Lo primero que vamos encontrando cuando tratamos el asunto de la responsabilidad en la crisis es que pocas ocasiones nosotros eh, entendemos o valoramos o captamos el hecho de que estamos ante un problema. Al decir que tenemos una responsabilidad y entramos en crisis, nos encontramos con el problema de que es muy probable que nosotros perdamos la brújula. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque hay muchas ocasiones cuando a nosotros se nos encarga algo. Dice, esta es tu responsabilidad. Por ejemplo, aquí a los discípulos, ¿no? Váyanse al otro lado. Y cuando entendemos, cuando captamos la responsabilidad o entendemos lo que tenemos que hacer, pocas ocasiones nosotros nos ponemos a pensar qué sentido o qué razón tiene mi responsabilidad asignada. Es decir, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Nosotros podemos en un momento dado saber qué es lo que tenemos que hacer. Los discípulos eran marineros expertos, ¿no? Ellos siempre estaban ahí en el mar, así que sabían lo que tenían que hacer para cruzar al otro lado. Ellos también entendieron que el Señor Jesucristo les había dado una orden. ¿Qué era el problema de pronto con ellos? El problema fue que llegó el momento en donde ellos no encontraron sentido a todo lo que estaba pasando. Cuando vino la tormenta, vino el viento y les fue contrario, ellos no supieron qué hacer. Todo parecía que no tenía sentido. Aquí estamos nosotros en el mar, ahí está el Señor orando y nosotros qué vamos a hacer. ¿Qué sentido tiene el hecho de que Él se quede aquí y que nosotros nos vayamos allá? ¿Qué sentido tiene la orden que nos ha dado? Ok, queremos ser responsables, sabemos cómo tenemos que llegar allá, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado algunas veces en que yo recibo una responsabilidad y no le encuentro sentido a la obligación que estoy adquiriendo, ¿sí? Ahora, cuando esto pasa,
Fíjense que hay varias cosas que me llevaron a pensar en la experiencia de los discípulos. En primer lugar, eh, me di cuenta de que cuando ellos no entendieron el porqué de las obligaciones, lo primero que pasó es que ellos empezaron a perderse en la lucha. ¿Sí? Noten ustedes, dice el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué fue lo que observó el Señor Jesucristo? Que ellos estaban remando con fatiga en contra del mar. Lo curioso que observo aquí, ¿no? Es que ellos se habían perdido por completo e incluso llegó el momento donde la lucha no tenía sentido. Ahí están ellos rema, rema y rema. ¿Para qué? Y eso es algo que nos puede suceder a usted y a mí, ¿verdad? Que de pronto nos veamos en una crisis y lo único que notamos es que estamos peleando y peleando y peleando y peleando y no sabemos ni por qué. Eso fue lo primero que observo aquí en este pasaje. La segunda cosa que observo no es nada más que ellos se pierden en la obligación, sino que también empiezan a luchar sin entender el por qué y empiezan a ver fantasmas. Yo sé que a ti y a mí nos ha pasado que cuando estamos en la crisis empezamos a ver cosas que no son. Ellos vieron al Señor Jesucristo y cuando vieron al Señor Jesucristo lo que pensaron es, este es un fantasma. Tal vez a ti te ha pasado que cuando estás en medio de la lucha, en la crisis, si alguien se acerca a querer ayudarte, te vas a poner así. ¿Por qué? Porque no, vas a creer que no viene a ayudarte, sino que viene a aprovecharse de ti. ¿Sí? Muchas veces eso sucede. Recuerdo en una ocasión, un hermano me platicaba algo que le había pasado. Dice que él iba en una avenida de esas muy transitadas y que de pronto vio a un señor al que se le había parado su coche, ¿sí? Y pues él se sintió mal al ver que el pobre señor estaba luchando y todos los carros pasaban, le tocaban el claxon y le decían de cosas y de groserías y el pobre señor ya estaba presionado. Entonces este hermano se paró a un lado, paró su coche y se le acercó. Y cuando se le acercó, el señor se voltea y le dice, ¿usted qué quiere? Y el hermano se queda así, le dice, no, 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 vengo a ver en qué puedo ayudarle. ¿Sí? Cuando estamos en la crisis, yo no sé si te ha pasado a ti, pero empezamos a ver fantasmas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no le encontramos razón a las cosas que nos están pasando. Una tercera cosa que encuentro yo cuando nosotros estamos en la crisis y no sabemos el por qué, es que nos entra una terrible confusión. Dice, soportando, dice el versículo número 50, porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. No solamente empezamos a ver fantasmas como los discípulos, ¿no? Sino que empezamos a turbarnos. El ánimo se va, nos desinflamos completamente y creemos que ya no hay solución para nada. Esta es la tercera cosa que sucede cuando nosotros estamos en crisis y no entendemos el por qué, ¿verdad? Empezamos a desanimarnos, empezamos a tener confusión en nosotros mismos. Y una cuarta cosa que nos pasa en la crisis, cuando no le encontramos sentido, es que empezamos a luchar
sin saber o sin entender el por qué, ¿verdad? O sea, no entendemos la mano de Dios en medio del problema, ¿sí? O sea, empezamos a olvidar todo lo que Dios ha hecho y ya no le encontramos sentido a nuestra relación con Él. Fíjense cómo les pasó a los discípulos. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La crisis tiene esa cualidad o esa característica de endurecer nuestro corazón, porque empezamos a decir, bueno, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo estoy tratando de obedecer a Dios, si yo estoy tratando de seguir a Dios, por qué me pasa esto? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué mis compañeros? ¿Por qué mis amigos? Y empezamos a endurecernos, ¿sí? Esto pasa ¿por qué? Porque no entendemos las razones de la crisis. ¿A dónde quisiera yo llevarles en esta mañana? Bueno, lo que yo quisiera en mi corazón compartir con ustedes es el hecho de que entendamos que en medio de la crisis, lo que Dios está queriendo es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. Así que en esos momentos de crisis, entendamos el por qué. Dios está trabajando en mi vida. Dios me está haciendo crecer en mi dependencia, en mi fe. Así que cuando la crisis llega, entonces no te veas nada más luchando y pegando, ¿verdad? Con obligaciones, nada más por cumplir con obligaciones y perdiéndote en una lucha y no sabes por qué. Tampoco te veas en medio de una situación en donde todo parece ser fantasma, ¿no? En donde todo parece ser contrario a mí, en donde todo parece salir de lo normal. Tampoco te veas en medio de confusión. ¿Por qué? Porque como creyentes sabemos que vamos en una dirección, sabemos que Dios quiere llevarnos a un sitio. No te sientas confuso en medio de la crisis. Y también mantente pensando, ¿sí?, que Dios tiene planes para ti. No endurezcas tu corazón y digas, Dios, ¿por qué me haces esto? Cuando entendemos todo esto y entendemos el porqué de lo que Dios está haciendo y entendemos que Dios nos está llevando por un camino de desarrollo espiritual, es cuando entonces nosotros podemos empezar a ser responsables y a cumplir con lo que Él nos pide. Bueno, pues ahí les dejo estas ideas, estos pensamientos, para que nosotros podamos seguir adelante y en medio de una crisis, decirle, Señor, aquí estamos. Sé que no es cómodo, sé que no es grato, pero sé que debo seguir adelante porque tú estás trabajando en mí. Así que se los dejo como pensamiento en esta mañana. Recuerden, ¿no? Como el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo soy, ¿sí? Y que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, tú nos guías y nos guardas. Gracias por tus cuidados y por tu bendición. En nombre de Cristo. Amén. Nos veremos aquí entonces la próxima semana a esta misma hora. Que Dios les bendiga a todos.